Somos una sociedad que adolece de contenido. Y me va a pintar el viejazo y usted me va a perdonar. Pero somos una sociedad que adolece de contenido. Diga conmigo, contenido. Preferimos más la cáscara que la sustancia. Siempre estamos en pro de lo que nos deslumbra, ignorando lo que hay detrás. Y muchas veces nos dejamos deslumbrar por cosas que vemos e ignoramos la sustancia de lo que hay detrás. Yo, cuando era más joven de lo que soy, me dejaba impresionar muy fácilmente y me tocó estar en plataformas donde estuvieron los ilustres, los que admiramos todos. Y el detrás de la plataforma fue tan decepcionante para mí que me di cuenta que lo que importa es la sustancia, no la cáscara. Diga conmigo, lo que importa, dígalo fuerte, lo que importa es la sustancia y no la cáscara. Jesús habló del hombre prudente que buscó fundamento y producto de eso fue prosperado. Hay muchos impíos que prosperan y las comparaciones no sirven, porque hay mucha gente que tiene dinero, pero no necesariamente es bendecido por Dios. Una cosa muy diferente es ser bendecido por Dios y otra cosa es tener dinero. Pero cuando yo busco la bendición que viene de Dios, la que me enriquece y no me va a añadir tristeza, quiero que me la dé Él. Y Jesús habló que el hombre que busca contenido, que es capaz de cavar, ir a la roca, pagar el precio, buscar lo sustancioso, ese hombre es prosperado y su casa jamás es derribada. Pero también habló del hombre insensato y habló del hombre que solo buscó lo superficial. Y como solo buscó lo superficial, se derrumbó. Y en la medida que nosotros no busquemos la sustancia, nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra familia, nuestras relaciones se va a derrumbar. Por eso Salomón dijo en un momento, ¿hasta cuándo simples buscarán la simpleza? Otra traducción dice, ¿hasta cuánto simplones, inexpertos, flojos? Y otro dice, párvulos. ¿Hasta cuándo simple buscarán la simpleza? ¿Cuándo entenderán que es tiempo de ir para adentro? ¿Hasta cuándo simple buscarán las simplezas? Yo clamo en los principales lugares de reunión, busco que me escuchen en los principales lugares donde se junta la gente, pero no me escuchan, porque ignoran y no quieren el contenido, siempre buscan lo superficial. Entonces, cuando me quieran buscar, yo no me voy a dejar encontrar, y cuando ustedes busquen el sustento, ya va a ser tarde, y entonces me voy a reír de su calamidad. Es por eso que en esta mañana, ya que tenemos todo el tiempo del mundo, me da unas 2 horas, ¿no? Yo estoy aprovechando, Jorge, porque cuando vengan los de atrás nos van a fletar, o sea, olvídate. Pero yo quiero hablarles en esta mañana sobre el sustento, y yo quiero que usted entienda el sustento de la fe. Uno de los dramaturgos más importantes del siglo XIX, escritor, fue uno de los hombres más vistos allá por el siglo XIX, dijo que la superficialidad es la maldición del mundo moderno. Fíjese que lo dijo en el siglo XIX. La tendencia es irrefutable. La gente tiene tendencia a buscar lo superficial, la pastilla mágica. Es buscar las cosas que se solucionen por arte de magia o buscar la forma de alcanzar, no importa el medio. Lo importante es conseguirlo. Pero no buscamos el sustento. Cuando hablamos de sustento, dicen los que saben que es el conjunto de los medios necesarios para la subsistencia o el mantenimiento de algo, ya sea una persona, una familia o una comunidad. También dice que sustento es aquello que sirve para dar vigor y permanencia. También dicen que sustento es el sostén y el apoyo para el desarrollo y el bienestar. O sea que cuando yo busco lo sustancial, cuando yo busco la plataforma, la base, lo que estoy buscando
Es el conjunto de medios que vas a hacer que el proyecto no fracase. Vas a echar el cimiento para hacer que la familia no se derrumbe, para hacer que tu relación no se caiga. La única razón por la que hace 36 años estamos juntos es porque hubo un fundamento, porque buscamos una sustancia, porque fuimos capaces de dejarlo de costado, lo que nos parece bien, a poner la palabra sobre todo. Hubo un sustento, un amor genuino, una entrega. El sustento es eso. Hemos aprendido que la fe, y yo quiero que usted preste atención, que la fe es la madre de todas nuestras victorias y que de ella depende en gran parte nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación con Él. Si la fe es tan determinante, ¿qué la sustenta? Entonces hemos entrado en la lógica evangélica, religiosa, me atrevería a decir atestosa, donde hablamos de la fe, suponemos de la fe, decimos de la fe, le contamos a la gente, pero no buscamos la sustancia de la fe. Si es la fe la que produce tantas cosas, si es la fe en Dios la que hace que los milagros se reciban, si es la fe en Dios la que hace acercarme a Él, ¿qué la sustenta? ¿Qué simplemente es la fe? ¿Un acto de creer? Porque si fuera un acto de creer, mire, en los 70 había un músico de los nuestros que decía, yo tengo fe, que todo va a cambiar. ¿Y qué pasó? No cambió nada. ¿Se acuerda? El palito de... Yo tengo fe, que todo va a cambiar. ¿Qué fe? ¿Qué es tener fe? Entonces fe es un acto de creer. Simplemente es creer. Y si solo tenemos fe, y si solo creemos por arte de magia, ese es el problema que tuvimos en nuestro cristianismo. Que empezamos a asimilar lo que el mundo conoce como el arte de la magia. O sea, el frotar la lámpara y salga Aladino y me diga, ¿cuánto querés? ¿Qué necesitas? Es por eso que en esta mañana Dios te trajo. Porque si la fe es tan importante, tan relevante, entonces vamos a buscar el sustento de la fe. ¿Qué hace que tu fe se vuelva invencible? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos quieren la obra de Dios? ¿Cuántos desean eso? Entonces vayamos ahí. Hemos aprendido, y usted acá durante mucho tiempo, durante muchas reuniones ha escuchado, hemos aprendido, yo no necesito repetirle, acerca de que la fe es el punto de partida. Ahí empieza todo, porque dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no tiene forma de agradar a Dios si usted no desarrolla fe. No hay forma. Y entonces Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, para empezar su relación con Dios, usted tiene que tener fe que cuando se acerca a Él, Él está. Si no hay gente que te dice, ora vos, Gustavo, que está más cerca de Dios. Entonces se necesitan los medium. Necesito un medium. Necesito a Rubencito, que la tiene más clara. Sin embargo, dice que la fe es el inicio, es imposible. Vos no podés agradar a Dios si vos no creés que existe. Y todos nosotros cuando vinimos a Dios nos postramos delante de Dios y dijimos, Dios, socorro. Eso es porque creímos. Y me la paso diciendo que las bendiciones de Dios no son para los que están hacia afuera. Las bendiciones de Dios son para nosotros, los que creemos. Usted cada vez que se acerca y se arrodilla delante de Dios, ¿usted tiene fe que Dios está ahí escuchándolo o simplemente hace un acto de religión? Simplemente se arrodilla por penitencia. O sencillamente cuando usted se arrodilla en su cuarto, en el lugar donde usted puede, en ese lugar donde está usted y Él, usted sabe que Dios está ahí, usted sabe que Dios lo está escuchando. Entonces, ¿a qué vino a la iglesia? Usted vino a la iglesia sencillamente porque tiene que cumplir con la misa. Usted viene solamente porque si no viene muy seguido el pastor la reta. No, yo no ando retando a nadie.
¿O usted vino porque usted sabe la trascendencia de venir a la casa de Dios, de juntarse con los hermanos? Porque ahí, como dirían los que no creen, juntamos un montón de energía. Es como me dijo uno el otro día, dice, ay, cuando canta fulano tal, vino un hermano bien intencionado, no está mal, pero vino y me dijo, ay, que cuando canta fulano hay otra vibra. Y yo dije, qué bueno, sí. ¿Y vos lo sentiste? No, sí, sentí una vibra. Y si él cree en la vibra, le vamos a dar la vibra. No dije a la birra. También lo que hemos aprendido acá, que la fe no es emocional. La fe no tiene que ver con tu estado anímico. Ese es el gran problema por lo cual muchos fracasan, porque si sienten, creen que Dios puede. Si no sienten, no cree. Entonces tiene una fe muy emocional, basada en los sentimientos. La fe no es emociones. Dice la Biblia, después la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no vemos. Certeza es el conocimiento claro y seguro de algo, firme adhesión de la mente en algo considerable. O sea, la fe es certeza, no es un estado anímico, por eso no depende de lo que yo siento. Yo no siento, hermano. Muchas veces yo me arrodillo y no siento. ¿Usted siente siempre? ¿Qué siente? ¿El escalofrío? ¿La piel de gallina? Así es el mundo sensitivo. Entonces sentimos cosas. Ay, que hoy canto Gustavo y no siento lo mismo. Porque somos sensitivos. Y como somos sensitivos, dependemos de nuestras emociones. Y nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Porque tu hijo te contestó mal y ya estás dañado emocionalmente. Y como estás dañado emocionalmente, ya viniste a la iglesia de otra manera. ¿Digo o no? ¿Estoy bien o no? Cuando uno está dañado emocionalmente, uno llora y a eso le llama la presencia de Dios. Y por ahí la presencia de Dios está y no llorás. Y yo le conté 1000 veces. Un día me fui a Ramírez a predicar y yo estaba muy dañado emocionalmente, y no había logrado controlar eso. Y en el micro eran poquitos. Y me pasaron la película, la de la ballena ¿cómo se llamaba? Viejísima. Liberen a Willy. ¿Se acuerda? Y yo estaba en el micro. Y yo ya estaba tan dañado que créame que hasta oré por ese muchacho. Y yo lloraba. Y yo miraba la película y lloraba. Y yo, pero no me alcanzaban los pañuelos. Digo, pero es una película. Es más, yo no la había visto. Y entonces cuando se desarrollaba cerca del final, yo decía, Señor, que la liberen. Señor, ¿pero qué estoy orando? Pero cuando estás emocionalmente insensible, todo tu estado, tus convicciones van a esa función. Y entonces ya hemos aprendido que la fe es la certeza, la convicción. También hemos aprendido que la fe se puede medir. Se puede medir. ¿Sabe que usted hay un medidor de fe? Se puede medir. Jesús venía del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Vinieron de semejante manifestación y cuando bajaron al pie, dice que encontraron los discípulos discutiendo con los escribas. Me llama poderosamente la atención que Jesús le dice a los escribas, ¿qué están discutiendo con esa gente? Porque Jesús ya sabía que los escribas no creían en nadie. Los escribas no eran como los fariseos creían en algo, aunque eran fanáticos, pero los escribas no creían en nada. Los escribas solamente escribían porque eran la única casta que contemplaba y tenía acceso a las letras. Y entonces los escribas, y quiero decirle algo, que los escribas que escribieron muchas cosas no creían en lo que escribían. Y entonces Jesús lo primero que le dice a los discípulos, ¿qué están discutiendo con esa gente? Porque 1000 veces le dijo, no se junten con los escribas, no se juntan con los escribas, porque si ustedes se juntan a tomar mate con los escribas le van a abortar la fe, le van a poner cuestionamientos, le van a decir mentiras, yo no creo en todo eso, le van a sacar la fe, no se junte con los... Y yo le digo a usted, no se junte con la chusma, decía él. Porque la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Porque se junta con escarnecedores, será igual. Por eso alguien que sabe mucho de liderazgo dijo que el hombre es la media de las 10 personas con las que más frecuenta. Usted es el resultado de la influencia también. Si usted se junta
Con gente de cuarta, usted va a terminar siendo de cuarta. Deme un aplauso. Por eso a mí me gusta juntar con la gente que está mejor. Me gusta aspirar a gente que está en una mejor condición. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de riqueza que los animales no tienen. Dios al hombre lo puso en el lugar correcto, lo puso en el huerto. Adán lo puso en el huerto donde había oro y la Biblia se encarga de decir que el oro era bueno. O sea, no solamente era oro, sino que era oro del bueno. El hombre sabe, tiene conciencia de lo que es bueno. No me venga con ese pensamiento, bueno, lo que pasa es que para él y para su realidad eso es bueno. No, el hombre sabe lo que es el oro y el oro bueno. Si no, pregúntele a mi mujer, ella sabe lo que es ir a Mar de Ajó o el Caribe. Ella sabe, pero va, obediente. Entonces dice que Jesús baja del monte y los encuentra discutiendo y entonces se enojó contra los discípulos y el padre le dije, traje a ti mi hijo y no lo pudieron liberar. Y dijo, ¿hasta cuándo estar con ustedes? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y liberó al muchacho. Y cuando vinieron a la casa los discípulos, la pregunta fue, ¿por qué nosotros no pudimos liberar? La respuesta de Jesús fue tajante, por vuestra poca. Jesús habló de tener mucha y de tener poca. O sea que la fe se puede medir. ¿Sí o no? No, porque si usted va, yo, listo, me voy. A ver, vos que tenés buena vista, ponete en pie. Pobre Leonardo. Eso les pasa, los que no vienen a las clases de adultos, esto pasa en las clases de adultos. Mirá acá, ven y déjenlo pasar a Leo, por favor. Me traje un tesoro, tengo acá, un tesoro. Sí, no te voy a pedir un examen, vení. A ver, ¿sos capaz de ver acá qué hay? Un par de semillas. Antes o después de la premisa. Un par de semillas, sí. Semillas. Sí, supongo. Esta es la famosa semilla de mostaza. Parece una sola. ¿Lográs contar cuántas hay? 8, muy bien. Un aplauso. Ahora escuche, mire, acá hay 8 semillas. 8. En este pedacito que usted ve, yo tengo 8 semillas de mostaza. ¿La ve? Si usted se da cuenta cuánto es, ¿qué es? Jesús le dice a los discípulos, ustedes no lo pudieron liberar por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe, aunque sea como un grano de estos, ustedes podrían hacer cualquier cosa y nada les sería imposible. O sea, que ni como esto tenían fe. Ni siquiera como este granito que le está diciendo Jesús, la fe se puede medir. Entonces, ¿cómo andamos de fe? Si tuvieran la fe como un grano de mostaza, podrían trasladar las montañas. Yo, por ejemplo, estoy ejercitando mi fe. Porque a la vuelta de mi casa me pusieron un Rappi. Esos que andan con las motos. Los centros de distribución. La base de Rappi. La pusieron a la vuelta de mi casa. Y tenemos los mosquitos todos los días. Y tenemos una, una representación de Venezuela en la esquina. Pues son todos venezolanos, que no están nada mal. Pero entonces yo digo, esto no es lugar para un lugar de barrio, no es un lugar para un lugar. Y entonces yo paso todas las santas mañanas y les digo, andate. Porque Jesús dijo que si tuviéramos fe como uno de estos, podríamos trasladar las montañas. Diga conmigo, la fe se puede medir. Como también les he enseñado en otros mensajes, que la fe no tiene rival. Porque es el apóstol San Juan el que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora pare, porque dice que nuestra fe es capaz de vencer al mundo. Y no se equivoque, no se está refiriendo al cosmos, no se está refiriendo al planeta Tierra, sino que se está refiriendo al pensamiento del mundo, al intelecto, al espíritu que gobierna en el mundo. El espíritu de pobreza, de miseria, de mediocridad, de sometimiento, de inequidad, de turbación. Lo que rodea al espíritu del mundo, el sometimiento, la injusticia, la avaricia, la corrupción, son principados, son espíritus que hay que vencer. ¿Cómo se lo vence? Con nuestra fe. El mundo no es cómo te vestís, ni cómo te peinás. Vencer el mundo no se trata de eso. Vencer el mundo es que hay un espíritu ahí que te somete a la miseria, al pecado, a cuanta basura el diablo quiere tirarnos. Sin embargo, nosotros tenemos la fe del Hijo de Dios que nos hace más que victorioso y lo podemos derrotar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Por eso Santiago dice, sobre todo tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del maligno. O sea que el maligno te va a tirar flecha todo el tiempo, te va a atorar la mente, te va a atormentar los pensamientos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con el escudo de la fe. Entonces, como tenemos fe, nosotros podemos vencer eso. También hemos aprendido que la fe se puede perder. Hello. La fe se puede perder. Y tengo argumento bíblico para decirle. La fe se puede perder. Los discípulos habían escuchado todo el santo día la enseñanza de Jesús. Todo el santo día, todo el día. Vinieron a la clase bíblica, estuvieron en la reunión general, 3 horas de mensaje, ahí estuvieron. No pasaron ni 24 horas que Jesús le dice a esos discípulos, muchachos, suban a la barca que vamos a pasar al otro lado mientras yo despido a la gente. Porque bueno, algunos de los discípulos de Jesús tenían mal genio. ¿Usted no conoce gente de mal genio pero cristiana? ¿O usted conoce que todos los cristianos tienen un carácter perfecto? ¿Usted no conoce un cristiano con mal carácter? Vamos a entrarle, vamos. ¿No? Un hurón, ¿usted no tiene cerca? ¿Usted no tiene gente con mal carácter? Que voy a decir, pero ¿cómo puede ser este tipo 20 años de iglesia todavía sigue siendo así? Y encima si vos lo vas a decir, te dice, es que yo soy así. Yo vengo de familia italiana, a nosotros nos gusta, somos pasionales, ¿no, Gustavo? Y entonces los discípulos, como ya tenían un poco de rosca, Jesús le dijo, ¿sabes? Mejor, es como, viste, cuando voy a decir, deja que lo atiendo yo, anda tranquilo, porque voy a decir, lo atiende Gustavo, pierde una familia. No. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, váyanse ustedes primero, yo lo despido, pero parece que Jesús se quedó, se entretuvo, debe ser que se entretuvo con alguien que le contó un milagro, que el otro le dijo, que esto, que el otro, se quedó un rato. Y ya que eran las 12 de la noche, Jesús dijo, me voy a orar un poquito, porque hoy no oré, y entonces dice que se fue a orar. Y los discípulos estaban en la barca, azotadas por el viento, por una hermosa tempestad, que hizo que los discípulos entraran en pánico. Entonces dice que Jesús se subió a la barca, y se echó a dormir en la barca. Y cuando la tempestad quedaba más fuerte todavía, cuando la tempestad estaba más fuerte, dice que Jesús dormía plácidamente. Y entonces los discípulos los amarraron y le dijeron, maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Y entonces dice que Jesús se levantó, reprendió el viento, dijo, cállate, enmudece. Y entonces inmediatamente, después que calmó la tempestad, le dijo a los discípulos, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Se quedaron sin fe? Claro. Mientras Jesús estaba hablando, a su nombre, gloria. Y a su gloria, más gloria, decían. Y a todos con la iglesia cantaban. Por eso yo he visto mucha gente, por eso no, perdóneme, nosotros no somos tan espirituales, somos normales. Cuando usted le pregunten, ¿a qué iglesia vas? Decir, gente normal.
Y cuando te pregunten por tu pastor, le decís, es normal. Y te dice, ¿pero cómo es el pastor? Tu pastor no ministra, no activa, pero no sabe. No, es normalito, él no. Porque venimos a la iglesia y levantamos y cantamos y hacemos y mostramos. No pasan ni 24 horas que la fe se les cae a pedazos. En el primer semáforo que uno lo cerró, la fe se quedó en la esquina. Jesús le dijo, ¿cómo no tenéis fe? Jesús le dijo, pasemos al otro lado, y se echó a dormir. Por eso la Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea que el último bien más preciado que los hombres perderán en el último tiempo será la fe. ¿Sabe por qué la fe se agota? ¿Sabe usted por qué la fe se cansa? ¿Sabe usted por qué la fe se pierde? Se pierde por la frustración, se pierde por el desencanto, se pierde por mi frustración y por las cosas que me van pasando alrededor, y entonces la fe se puede perder. Los discípulos perdieron su fe. Pero también quiero decirle, porque mire que esto es solo un repaso, que la fe es probada. Lo único que Dios prueba es la fe. Y es el apóstol San Pedro que dice que ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que la fe se va a probar. Tu fe se va a probar, y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham, probando su fe y diciéndole a Abraham. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ser probados. Y nuestra fe es probada. Y este tiempo que nos toca vivir en el país, nuestra fe va a ser probada. Pero ¿sabe una cosa? Mayor es el que está con nosotros. Quédese tranquilo. ¿Tiene fe para creer en eso? Denle un fuerte aplauso a Dios. Pedro dice que la fe será probada, mucho más preciosa que el oro. Y por último, también yo le he enseñado en otros mensajes que la fe se perfecciona. Usted no puede tener la misma fe que el año pasado. Usted no se podría estar peleando con los mismos demonios que se peleaba el año pasado. Usted tiene que emigrar con Dios a una posición más elevada, porque la fe se perfecciona. Diga conmigo, se perfecciona. Santiago, hablando de Abraham, dice que él fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo fue llamado amigo de Dios? Cuando su fe fue probada, y como calificó, su fe se perfeccionó. Entonces, como él se perfeccionó, ya se convirtió en un hombre de más fe, y entonces tu fe va creciendo y cada vez tu fe va a ser más grande. Y entonces antes tenía fe para creer que tu suegra no te visitaba todos los días y ahora 3 veces por semana. Tu fe se perfecciona. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si el motor de todas nuestras victorias, si la puerta que yo necesito para recibir mi milagro es la fe, si Jesús me dijo que si tuviéramos fe como un simple grano de mostaza, no habría nada imposible. Diga conmigo, nada imposible. Si para Dios no había nada imposible, para mí tampoco, y lo que motiva eso es la fe. ¿Qué sustenta la fe? En primer lugar, usted tiene que descubrir el origen. Y entonces, arrancandonga. Vaya a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 17, ¿lo encontró? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Pare que se lo voy a tirar en otras traducciones para que entienda el concepto. Torres Amás dice, así que la fe proviene del oír, y oír depende de la predicación que se escuche. ¡Apa! ¿Qué pasó? La Biblia latina dice, así que pues la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama debe ser un mensaje cristiano. La Nueva Versión Internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El origen de la fe es lo que escuchamos. Por eso Jesús a su gente le dijo, miren cómo escuchan. Miren cómo escuchan. Porque todo lo que escuchan le va a ser añadido. Quiere decir que el mensaje que escucho genera dentro mío algo, potencializa algo que se llama fe. Diga conmigo, fe. Quiere decir que depende de lo que escuchás, es la fe que tenés. Si la fe viene por el oír, y el oír de la palabra quiere decir que si yo estoy flojo de fe, o si mi fe se está cayendo, lo que me pasó es que me desconecté de la fuente. Porque la fe viene por el oír. Quiere decir que cuando yo escucho, mi fe crece. Y por eso nos congregamos, y por eso escuchamos palabra, y por eso leemos la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo cuando ando deprimido. Usted me tiene que ver a mí deprimido. Ay, cuando ando caído y no creo en nada. Y cuando digo esto es más de lo mismo. Cuando escucho a estos sanguangos que nos gobiernan, ¿verdad? Estos sátrapas. Y si le sumo un par de noticieros y se le mando un par de titulares y se escucha un par de analistas, me suicido en el momento. ¿A usted no le pasa? Imagínate. Entonces yo me doy cuenta que cuando las cosas no están bien, lo que yo tengo que hacer es conectarme. Por eso la palabra se lee. Y la Biblia cuando dice meditarás en ella, meditar en hebreo es repetir incansablemente hasta memorizar. Por eso usted ve que los judíos se paran frente al muro de los lamentos. Usted sabe, ¿vio la escena de los judíos frente al muro? ¿Sabe por qué lloran ahí? ¿Sabe por qué están ahí? No porque los otros no le pagaron la medianera, no. Ellos están repitiendo la ley de Dios. Porque aprendieron un viejo principio que las culturas milenarias entendieron, no solamente lo entendieron los hebreos, yo lo saco de la religión, lo entendieron los japoneses, Zhu, el chino que fundó el imperio chino. Los pensadores, los filósofos entendieron que el ser humano cuando escucha, habla y ve, retiene el 90%. Y ellos entendieron y por eso meditan y por eso están todo el tiempo hablando y repitiendo y repitiendo. Y entonces yo le digo a la gente cuando me pide un consejo, le digo, lees la Biblia, pero léela en voz alta. No la leas para adentro. Por eso que el acto de leer la palabra no es un acto como quien lee un diario. Yo no tengo problema que lea la Biblia hacia arriba del colectivo. Yo la he leído, no es lo mismo. El sentarme a meditar la palabra, el meterme en la palabra, el permitir que el espíritu de la palabra me llame. Si no, lea el Salmo 19, lea el Salmo 119. La ley de Jehová es perfecta, que convierta al alma. El testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Estas bendiciones tuve por guardar tus mandamientos. Mi vida fue iluminada por guardar tus mandamientos, que me fueron más dulces que la miel. Fueron más tiernas a mi corazón, que las he admirado. He admirado tus testimonios y tus dichos no me han faltado. Ay, cuando lees la palabra. Ay, cuando la palabra te es revelada.
entonces la fe empieza a crecer. Y entonces estás ahí tirado, te van a embargar, te van a sacar, te van a cortar en pedazos y de repente viene la palabra y te dice, yo soy tu Dios que te sostengo. ¿Quién puede contra eso, hermanos? Entonces cuando necesité romper mis cadenas me di cuenta que lo que tenía que hacer es meterme con la palabra y entonces me encerraba a leer la palabra, a proclamar la palabra sobre mi vida, la palabra que me bendice, la palabra que me estimula, la palabra. El origen de tu fe es la relación estricta que usted tenga con su Biblia. Dele un fuerte aplauso a Dios. Pedro dice que la iglesia tiene que ser purificada por el lavamiento de la palabra. Y entonces me hizo acordar a los sacerdotes que cuando entraban al lugar, al tabernáculo, entre el altar y el tabernáculo había una fuente de bronce, lo que era conocido como el lavacro. Y la Biblia nos cuenta que los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo tenían que pasar por el lavacro. Y el lavacro era una fuente de bronce bien pulida donde se echaba agua fresca. Éxodo capítulo 30, Dios le dice a Moisés que no hay sacerdote que no se lave antes de entrar al tabernáculo. Ellos cuando entraban al tabernáculo tenían que lavar sus manos, su cara, sus pies, se tenían que lavar. Claro, había un efecto que cuando ellos se lavaban se veían el rostro, se veían su cara. Y por eso Santiago dice que el hombre constante es aquel que mantiene su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos se lavaban, identificaban que estaban sucios, identificaban lo que le faltaba, pero ellos se lavaban. Y entonces el apóstol San Pedro dice que nosotros debemos ser purificados por el lavamiento de la palabra, por el lavamiento del agua de la palabra. Quiere decir que cuando yo me encuentro con la palabra, mi fe crece y la palabra me limpia. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando usted necesite fe, usted tiene que ir a la palabra. Y a mí me encantaría decirle otra cosa. Pero su relación con la palabra es estricta coincidencia. ¿Cómo está su fe? Si usted anda flojo de fe, lea la Biblia. Decirle al que tenía al lado, lee la Biblia. Lo segundo que usted tiene que entender en cuanto a su fe, que usted no debe perder la brújula, el norte. La palabra es tu norte. Usted no debe perder esa brújula, porque Jesús habló en muchas ocasiones de tener poca o mucha fe, pero no se refería a cantidad. ¿Qué cantidad puede darle esto? Imagínese una de estas. Pero Jesús no está hablando de cantidad, está hablando de calidad. Jesús dijo, si tuviera fe como una de estas, aunque sea chiquita. Pero si ustedes la siembran, y entonces en otra oportunidad Jesús dijo, ¿vieron ustedes la semilla de mostaza? Es la más chiquita de todas. Pero una vez que se siembra, se transforma en un árbol enorme donde las aves reposan sobre él. Yo acá, Gustavo, tengo 8 árboles. Escuche, yo acá tengo 8 árboles de los más grandes. O sea que no se refiere acá a cantidad, se refiere a calidad. Diga conmigo, no es cantidad, es calidad. Jesús se demoró, se armó la tempestad en otra ocasión y fue caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y entonces fue caminando sobre las aguas y los discípulos cuando lo vieron se creyeron que era un fantasma porque yo no sé usted, y yo siempre lo digo, porque a veces le decimos, los discípulos, mire hermano, si yo estoy arriba de un barco que se mueve y se mueve mucho, y ya estamos por perder la vida, y viene uno caminando sobre el agua, yo lo voy a pensar, no sé usted. Pero Jesús de la distancia le dijo, yo soy, no teman. Venga, quédense tranquilos, yo soy, no teman, yo soy. Y entonces Pedro, usted ya sabe la historia, dijo, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Vení. Entonces yo le pregunto a usted si había que tener mucha o poca fe para bajarse del barco. Yo no me bajo.
Había que tener mucho, hay que bajarse el barco. Hay que pagar la luz con el 300% aumento. Y cuando te agarre Arba, benditos hijos de Dios. Para que te agarre Arba. ¿Te llegó la patente? Para que te lleve el municipal. Y Dios le dice, vení. Vení. Vení, no tengas temor. Vení que yo estoy acá. Y dice que Pedro se bajó del barco, pero empezó a caminar y desvió su mirada. Ya dejó de ver a Jesús. Jesús le dijo, vení, mírame a mí. Y él dejó de ver a Jesús para empezar a ver las olas. Y cuando él empezó a ver las olas, dice que se empezó a hundir. El efecto es directo. Yo lo noto tan claro hasta en la vida de la iglesia. Cuando yo los veo que se empiezan a ausentar, que se empiezan a correr, que ya andan con cara de pocos amigos, cuando ya se empiezan a correr de esa sustancia, ¿verdad? Vio cuando uno tiene ese amor genuino, uno recibe de cualquier cosa. Mire, yo iba a Mar de Ajó, una iglesia que había 4 faroles a gas. Predicaba mi tío Pascual que no le entendí nunca nada en mi vida. Imagínate, y yo estaba tan oprimido en Mar de Ajó un día que necesité ir a recibir y fui y recibí. ¿Por qué? Porque el que tiene el ojo sano, todo está sano. Solo doy algunos segundos para que eso baje. Y entonces dice que cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, se hundió. Y cuando se hundió, dijo, socórreme, Señor. Y el Señor lo socorrió porque con su amor siempre lo va a hacer. Nunca te va a soltar la mano. Siempre te va a rescatar. Siempre. Y lo rescató y le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Quería decir, no te mantuviste en la fe inicial. La fe que te bajó del barco no te sostuvo en el tiempo. Se lo repito. Usted tiene que hacer que la fe que lo hizo bajar del barco te sostenga en el tiempo. Porque el problema no es de cantidad, el problema es de calidad. Yo debo tener la misma fe o mayor que hace un año atrás, que hace 5 años atrás. Y si no estoy creciendo en mi fe, tengo que mirar lo que estoy escuchando. Por eso hay una parálisis crónica en la iglesia, porque le ha faltado el sustento de lo que lo hace contundente. Lo que te sostiene en el tiempo es tu fe. Denle un fuerte aplauso a Dios. No pierdas el norte. En la fe se puede aplicar la ley física. La ley de gravedad sostiene que todo cae por su propio peso. En 1687, Newton publicó lo que se conoció como los principios matemáticos de la filosofía natural. Él concluyó, después de ver cómo se caía una manzana de un árbol, y entendió generalizar esa observación para comprender el movimiento de los planetas alrededor del Sol, que todo cae, y según pasan los años, diga conmigo, todo cae. ¿O no? Miren, muchachos, los pocos que tengo acá, que se disfrutan su belleza juvenil, háganlo. Pero todo cae y vas a tener que ir a la sustancia. Entonces yo le decía a un amigo mío que ya iba por la 3ª administración, yo ya le conté de él y tengo unos cuantos de estos, porque yo tengo amigos, pero de los filisteos buenos, esos son pecadores profesionales. Y entonces él me contaba que ahora andaba atrás de la 4ª. Un muchacho de casi 80 años andaba atrás de la secretaria, tenía como 27. Y entonces la chica entró a servirme un café y cuando se fue le miré la mirada que la recorría y me dice, ¿viste lo que es? A mí me lo dice. Que ya lo había retado. Y entonces me dice, ¿viste lo que es? Y le digo, mirá, hermano, solo te voy a decir una cosa. Eso también se va a caer.
porque todo se cae por su propio peso. Y he aprendido de esto, que las cosas cuando no tienen peso propio de sustento, se caen. Cuando tu economía no tiene sustento, cae por su propio peso. Cuando tu matrimonio no tiene un buen sustento, cae por su propio peso. Cuando tu fe no tiene sustento, cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, cuando viene la prueba, como no tienes sustento, te caes. Dice la Biblia en Hebreos que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios hoy, en este momento, está sustentando el universo por la palabra de su poder. Lo dice Hebreos. O sea que Dios está hasta preocupado para que el universo se sostenga. O sea que la tierra se sostiene por la palabra, porque Dios la sostiene con su palabra. Dios no permite, por eso a mí me apasiona cuando Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo. A mí me encantaría saber qué está trabajando el Padre, porque no lo dice, pero me encantaría saber qué está haciendo. Imagínense que Dios está gobernando, qué cosas está creando. Pero Hebreos dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Textual dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios se preocupa por sostener las cosas es porque sabe que si no hay un sustento, todo se cae. Diga conmigo, todo se cae. No, dígalo más fuerte, todo se cae. Entonces se aplica la ley de gravedad. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si Dios sustenta su creación, si vos no te sustentás, todo se vuelve vacío, sin sentido, y se cae. Se cae un mal matrimonio, se cae una mala iglesia, se cae un mal ministerio, se cae. ¿Qué lo sostiene si tiene sustento? ¿Qué te sustenta? Tu fe. Si no te caes, y dígame si usted no ha tenido la sensación de sentir que se cae en un vacío que no tiene retorno. Y de repente te caes en un vacío que no tiene retorno porque no tuviste sustento. Pero Dios te ama tanto, pero tanto, que te está rescatando para que eches fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Quiero saber cuántos le gustaría ser prosperado. Levanten la mano. Dios le dice a Josué, vas a ser prosperado en todas las cosas y todo te saldrá bien. ¿A usted no le gusta que las cosas le salgan bien? Dice, y todas las cosas te saldrán bien siempre y cuando medites en la palabra de día y de noche. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? ¿Querés ser exitoso en la vida? ¿Querés tener éxito? ¿Querés prosperar? ¿Querés que te salga bien? Medita en la palabra de día y de noche. Medítala, escúchala. Tu fe va a crecer. Vas a tener tanto sustento que no importa los moabitas, no importa los amonitas, no importa lo que la tierra, las naciones más grandes y más poderosas las voy a derrotar. Si no te sostenés de la palabra, no hay forma que no caigas. Hace tiempo yo aprendí esto. Y por eso sigo sosteniendo, escúcheme bien, sigo sosteniendo que lo único que sustenta una vida es la palabra. Usted mañana enfrenta su jornada. Usted mañana enfrenta sus problemas. ¿Qué es lo único que tiene a mano? La palabra. Si esa palabra tiene sustento, entonces lo último que te quiero decir, se va a transformar en tu mejor
tesoro. El jueves, y yo voy a contar una intimidad, y yo sé que me están mirando y sé que puedo hacerlo, porque el jueves, como a las 10:30 de la mañana, recibí un mensaje de Paola contándome que al papá lo habían desahuciado, que tenían que tomar la decisión de que o lo entubaban o lo dejaban así, morir. Y a mí he acompañado a muchas personas en la muerte. A mí de joven me gustaba, no soy morboso, yo quería ver qué se siente saber que te morís. Porque yo hoy estoy acá y por ahí salgo y me muero, no lo sé. Pero a mí siempre me impactó sentarme con una persona que sabe que se muere, para ver qué hay. ¿Qué siente una persona que parte hacia algo que no conoce, llamado eternidad? Porque quiero decirte, por si te olvidaste, porque muchas veces nos olvidamos, que está establecido que algún día vas a morir. Y que después de la muerte te espera tu Señor. Y que estaremos delante de Dios si tenemos fe en Él. Y me ha tocado despedir a mucha gente. Y he tenido conversaciones muy profundas, donde he comprobado 1 y 1000 veces lo que sostengo. Y entonces cuando llego, me voy a ver a Juan Carlos. Y yo quiero bendecir a esa familia que está rodeando a su papá de hace 3 días, que no lo sueltan, en realidad además están alrededor de su cama. Tiene que ver en la clínica el testimonio que están dejando, porque hasta cantan y bendicen a Dios. Y entonces fui, me acerqué, el hombre está con una máscara, el hombre está siendo por entubado y se está muriendo. Y entonces cuando él me ve, se le llenan los ojos de lágrimas y veo que amaga a sacarse la máscara para hablarme. Le digo, Juan Carlos, quédate tranquilo, yo te vine a ver. Y entonces lo agarré del brazo y me acerqué para que me escuche, y yo lo quise escuchar. Lo mejor que me pasó en la semana fue el jueves. Porque cuando yo me acerco y le hablo al oído, él me dice, gracias, pastor, porque la palabra que usted me enseñó es la que hoy me sostiene para morir en paz. Ahí cuando te ves cara a cara con la muerte, flaco. Ahí cuando te vas a enfrentar con lo que no podés manejar. Ahí cuando te encontrás con la realidad de la eternidad, te morís, flaco, te morís. Y cuando te morís, ¿a dónde te vas? ¿De qué te agarrás? ¿Te agarrás de la emoción? ¿Te agarrás del cuento? ¿O te agarrás de la palabra que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y ese hombre me agarró el brazo bien fuerte y me dijo, yo me voy con el Señor. Y entonces me hizo acordar a papá, que después de 8 meses verlo sufrir, me dijo, Ángel, me quiero ir con el Señor. Ahí tu fe no es para un milagro. Ahí tu fe no es para que cambiar el auto o que el jefe se muere, te pongan uno mejor. Ahí tu fe es, ¿a dónde te vas? Entonces tu fe se transforma en tu mayor tesoro. Porque a mí, arma me puede perseguir, Afid me puede atormentar, este gobierno me puede apuñalar, cualquiera puede hacerlo, cualquier cosa, pero lo único que no me puede sacar es mi fe en Jesucristo. Y es Job en el peor de los estados diciendo, me quedé sin nada, ni mi esposa me quedé sin mi riqueza, me quedé sin nada, pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me puede levantar. Jesús enseñó a darle el verdadero valor a las cosas y dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre cuando lo halla lo esconde de nuevo y gozoso va por él y vende todo lo que tiene y compra el campo porque sabe que hay un tesoro. Por eso nunca vendí Mar de Ajó, porque creo que ahí abajo hay un tesoro. Y dice,
Y también el reino de los cielos semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces tu fe pasa a ser tu mejor tesoro. Solo contra el mundo, sin un centavo partido del medio, endeudado hasta las orejas y con ganas de morir. Con 21 años yo pensé que mi vida se terminaba y deseé la muerte y morirme. Y lo único que me levantó de ese pozo fue la fe. Si la fe es tu mejor tesoro, ¿qué estás dispuesto a vender por eso? Porque dice que el reino de los cielos se dio cuenta que en el campo hay un tesoro, vendió todo, se sacó todo, ¿para qué? Para comprar el campo, porque quería el tesoro. Entonces, si tu fe es tu mejor tesoro, ¿qué estás dispuesto a vender por él? ¿Qué estás dispuesto a dar por él? ¿Qué haces con él? Por eso lo que tendríamos que pensar hoy, ¿qué le estamos dando a Dios? Si le damos lo que nos sobra, o para nosotros es nuestro mejor tesoro. Si yo entiendo que lo único que me levanta es esta, yo le dedico tiempo. A mí me encanta. Y no te frustres si no lo puedes hacer, yo te entiendo. Pero yo sacrifico cualquier hora de cualquier serie por esto. Porque hay muchos que dicen que no tienen tiempo porque después se clavan 2 series. Es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades. Jorgito siempre me cuenta que él lee la Biblia también en el aserradero. Y el otro día me mandaste una foto con un versículo precioso. Qué lindo. Que no tiene un jefe como yo que no le deja a nadie leer la Biblia en el trabajo. Esto para leer la Biblia se tiene que levantar 2 horas antes. Y más te vale. Te llego a casar. No. Qué bendición. Si este es mi mayor tesoro, si esto me levanta de cualquier depresión, si esto me va a sacar de cualquier pozo, si esto cuando se transforma en vida me va a dar el sustento para salir adelante, si esto es mi mayor tesoro, yo vendo todo lo que tiene para conservarlo. Por eso, me junté con los nuevos predicadores, los que vienen este año. Me junté con los jóvenes que van a empezar a predicar todos los domingos. Y me junté detrás de ese púlpito, lo senté mirando al púlpito. Y le dije, pónganme las sillas allá. Me senté y le dije, ¿qué ven, muchachos? Y estaban así, medio que no sabían qué responderme. Le digo, yo le voy a decir lo que veo desde atrás del púlpito. Le digo, ustedes, la nueva generación, los predicadores, me tomé el tiempo de escucharlos durante todo el año. Los veo, lo que Dios está haciendo con ellos. Le dije, a partir de ahora, a partir de marzo empiezan a predicar un domingo al mes. Me quedo mirando, no, entran en pánico. Y entonces le dije, ¿saben lo que yo veo? Quizás ustedes no se dan cuenta, le digo, pero lo que yo veo es lo único por lo que se sustenta una iglesia. Lo único por lo que se sostiene un ministerio. Y mirá que nos tiraron con munición pesada. Lo único por la cual tu vida se va a sostener. Lo único por lo que vas a vencer la depresión. Lo único por lo que podés vencer la enfermedad. Lo único por lo que podés vencer la muerte. Lo único por lo que nada ni nadie te puede detener, que es la palabra viva de Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Terminó. Muere Pablo. ¿Hace falta que le diga quién fue? No. El hombre más grande después de Jesús en el Nuevo Testamento, no tengo dudas. El fundador de las grandes iglesias, el que llevó el evangelio a los gentiles, el tipo más increíble, más profundo, Pablo. Cuando muere Pablo, mire lo que lee, mire lo que escribe. Le escribe a Timoteo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Qué dice ahí? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado. Yo guardé su logro más grande. No fueron las iglesias que levantó ni los discípulos que formó. Su logro más grande es que a pesar de todo, él guardó su fe. La deuda no pudo con mi fe.
La religión no pudo con mi fe. Los enemigos no pudieron con mi fe. Esa depresión no podrá con tu fe. Esa enfermedad no podrá con tu fe. Esa limitación económica no puede con tu fe. Porque tu fe es la que te moviliza a las grandes cosas de Dios. Por eso en esta mañana la pregunta, si tu mayor tesoro y tu mejor realidad es vivir la fe genuina, ¿con qué la sustentas? Cierre sus ojos, incline su rostro.